de la ignorancia al entendimiento. Ese es el nombre de esta reflexión. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro tiene el coraje de decir: ustedes lo mataron por ignorancia. Fue un acto de ignorancia. Y luego, hermanos, en el Salmo respondíamos: haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Y solo el rostro resplandeciente de Dios en nuestra vida nos puede sacar de la ignorancia. En la segunda lectura de la primera carta del apóstol Juan, dice el apóstol que nos escribe para que no pequemos. Pero si pecamos, sabemos que tenemos uno que abogue ante el Padre, Jesucristo. Tener ese conocimiento es muy importante. Usted diga: yo me equivoco, pero sé quién me defiende ante el Padre eterno, quién aboga por mí ante el eterno Dios. Y eso nos libera de la culpa. Porque si hay algo que nos hace daño a nosotros, es la culpa. Que nos baja la estima, que nos bloquea, que nos frena. Porque una persona que se sienta culpable se siente bloqueada, frenada, de baja estima. Pedro, yo hace 20 años, cuando tenía 18, aborté y no me he podido perdonar y siento que Dios no me ha perdonado. Les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Pedro, me separé y ahora estoy viviendo con otra persona y me cuesta mucho aceptar que esté viviendo en adulterio. Les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, que no se le olvide que tiene a uno que aboga ante el Padre, Jesucristo el justo. Pedro, estaba yo muy joven cuando pertenecía a una banda delincuencial y atracábamos a muchas personas. Yo no sé, tuvimos la oportunidad de herir a mucha gente. No sé si alguien murió y a mí eso me da vueltas y vueltas en la cabeza. Les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, que sepa que tiene uno que aboga ante el Padre, Jesucristo el justo. Que sepamos eso. Que sepamos que nos están escribiendo para que no pequemos. Pero si llegáramos a pecar, tenemos a uno que aboga, nos defiende ante el Padre eterno, Jesucristo el justo. Y luego, hermanos, en el Evangelio de Lucas, Jesús les explica la ley de Moisés, los contenidos de las profecías y de los salmos, y a ellos se les abre el entendimiento. Y comencé hablándoles de la ignorancia que se convierte en la razón por la que mataron a Jesús. Por ignorancia, ustedes lo mataron. Y les termino hablando de lo que hace el resucitado en nuestra vida, que nos explica la ley de Moisés, que nos explica el contenido de las profecías, que nos explica los salmos. Y entonces se nos abre ¿qué? El entendimiento. Y recuerden, hermanos, que el entendimiento es un don del Espíritu Santo y que nos
nos estamos preparando en esta Pascua para celebrar Pentecostés, la nueva efusión del Espíritu Santo. No te rindas. Ese es el lema de nuestro Pentecostés en nuestra comunidad parroquial. Vaya ahí separando en la agenda, 16 de mayo, de 6 de la tarde a 10 de la noche. No te rindas. Nuestro Pentecostés en comunidad parroquial. Igual se hará en todas las diócesis y en toda la Iglesia Universal. En cada comunidad se celebrará la fiesta de Pentecostés. Pero les estaba diciendo hace un instante que el entendimiento es un don del Espíritu Santo y que hay que pedirlo permanentemente. Con esto, hermanos, trabajemos estos 7 puntos de reflexión. El primero: no hay peor ignorancia que el desconocimiento de Dios. No hay peor ignorancia. Usted no conozca a Dios. Patética ignorancia. Ridícula ignorancia. Extrema ignorancia. Y el problema, hermanos, es que hoy conocemos tantas cosas, pero desconocemos a Dios. Nuestros abuelos, nuestros papás tal vez estudiaron hasta 5º de primaria, hasta 2º de primaria, otros no estudiaron. La sabiduría que tenían, porque aunque no tenían conocimiento de muchas cosas, sí les sobraba conocimiento de Dios. Eran personas de fe. Eran personas piadosas, eran personas de iglesia, eran personas de Eucaristía, eran personas de oración. Y eso les concedía una sabiduría especial, un entendimiento especial. Hoy pasa distinto. La mayoría vamos a la universidad, y no solo a un pregrado, a un posgrado, a una especialización, a una maestría, a un diplomado, y sin embargo nos ahogamos en nuestros problemas. No nos sabemos comunicar, no soportamos la frustración, no somos capaces de elaborar una pérdida. Sin embargo, tan sabedores de ingenierías, tan sabedores de medicina, tan sabedores de leyes, tan sabedores de números, tan sabedores de tantas cosas, y nos ahogamos a la hora de solucionar un problema, a la hora de enfrentar una dificultad, a la hora de elaborar una tristeza, a la hora de abrazar una frustración. Los niños de ahora saben tanto, y a la hora de la verdad no saben nada. Usted le pregunta a un niño qué es WeTransfer y él le sabe decir qué es. Y usted le pregunta a un niño qué es AirDrop y él sabe qué es. Esta semana me decían: padre, ¿dónde tiene el QR? Y yo no sé dónde tengo el QR. El QR. Sabemos muchas cosas hacia afuera y somos completamente ignorantes hacia adentro. El niño sabe muchas cosas, el adolescente sabe muchas cosas, pero no sabe de Dios. Y eso tiene una cola, una historia, y es que sus papás se ocuparon de enseñarle que aprendiera muchas cosas menos de Dios. Por eso, muchachos, ustedes están aquí, porque vienen por instrucción espiritual. Y una instrucción espiritual no para desbaratar un motor y volverlo a armar, sino para saber qué, vivir. Porque aquí el problema humano no es saber desbaratar un motor y volverlo a armar. Aquí el problema es cómo resuelvo desde dentro toda mi vida sin que ella pierda sentido profundo. Ese es el problema. Segundo,
Nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo que la ignorancia es ¿qué? Atrevida, sí lo es. ¿Y por qué es atrevida? Porque en nombre de la ignorancia queremos saber de todo y a la hora de la verdad no sabemos nada. El filósofo Sócrates decía, solo sé nada sé. Y hoy queremos saber de todo y no sabemos nada. Incluso confundimos Armagedón con Agamenón. El que lo entendió, lo entendió. Don Gustavo. Don Gustavo. Yo les voy a dar un consejo. Cuando ustedes no sepan de algo, digan más bien, no sé, quedamos mejor que no ponernos a ¿qué? A inventar. Cero. O yo no sé de eso. En estos días una niña hizo una fila toda una tarde para preguntarme que había soñado con no sé qué, que qué significaba eso. Lo acabo de ver. Una fila de toda una tarde para que yo le dijera eso. Ay, ¿qué me pongo a inventar? Voy a entrar a mi habitación y voy a consultar mi bola mágica. No tengo bola mágica. No sé. Porque la ignorancia es atrevida. ¿Y por qué es atrevida? Porque queremos saber de todo y uno no sabe de todo. Albert Einstein decía que el ser humano es conocedor de algo y desconocedor de algo. Él sabía de lo suyo, pero no sabía hacer un café. Tercero, dice Platón, la ignorancia es la semilla de todos los males. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la ignorancia no sabe aconsejar. No sabe aconsejar. Que aprovecho esta oportunidad para decirles, no le pidan consejo a cualquiera. No le pida consejo a cualquiera. Yo conocí a un viejito en una parroquia que decía, cuando yo estaba joven, me decía, yo con usted no me confieso, yo me confieso con el Padre Mayor. Y le decía, ¿por qué? Porque usted todavía no sabe lo que el otro ya sabe. Tiene razón. Tiene razón. Qué sabiduría la de ese anciano que decía, no, me voy a confesar con un muchacho. De paso les digo, no se dejen echar el cuento de los hijos. Padre, es que hasta mi hijo me dice que me separé del papá. No pues. ¿Quién aconseja a quién? ¿El hijo al papá o el papá al hijo? Claro. No le pidan consejo a cualquiera. ¿Por qué decía Platón que la ignorancia es la semilla de todos los males? Porque el mal no sabe aconsejar, la ignorancia no sabe aconsejar, no sabe hacerlo. Cuarto punto de reflexión. ¿Cuál es la enfermedad del ignorante? Que ignora su propia ignorancia. Es decir, que no sabe que no sabe. Ni siquiera sabe que no sabe. Esa es la enfermedad del ignorante, que no sabe que no sabe. Ignora que es ignorante. Sócrates decía, solo sé. Pero aquí es al contrario, no sé que no sé. Entonces nos falta como esa conciencia para reconocer qué sabemos y qué no sabemos. Pedro, ¿por qué estás hablando de ese tema de la ignorancia? Pues por la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pedro dijo que a Jesús lo mataron
los que lo mataron cometieron un crimen. ¿En nombre de qué? De la ignorancia. Quinto, no discuta con un ignorante. No. Es más duro, la frase es más dura. Es decir, no discuta con un idiota porque lo llevará a su nivel, ya que él tiene más experiencia que usted en ignorancia. No discuta, no se desgaste. ¿Y por qué no discutir con un ignorante? Porque mientras la ignorancia habla, la sabiduría ¿qué? Muy bien, dele la gloria al Señor por eso. A nosotros nos enseñaron que uno no debía pelear ni con un niño, ni con un borracho, ni con un loco. A nosotros nos enseñaron eso. Sexto punto de reflexión. Fíjense en el Evangelio, en Lucas, después de que José y María encontraron al niño que estaba hablando con los doctores de la ley, al final el texto termina diciendo que los papás del niño no entendieron nada. Y lo mismo pasó con María. Al principio no entendió nada, pero fue capaz de decir: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y los discípulos de Emaús, mientras iban de camino, no reconocieron a Jesús y tampoco entendían nada. Y el eunuco, cuando quiso que lo bautizaran, le dijo a Felipe: ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Y por qué les hablo de esto? Por una razón muy simple. Uno puede tener en la vida momentos de no entender nada, pero no se vaya a morir sin haber entendido. Eso es distinto. Pedro, yo en este momento de mi vida no entiendo. Tranquilo, que todos tenemos etapas, momentos, episodios en la vida donde no entendemos, pero no nos podemos morir sin haber entendido. Porque precisamente gracias al don del entendimiento somos capaces de encontrarle sentido a la voluntad de Dios. Somos capaces de encontrarle sentido a la palabra de Dios. Somos capaces de encontrarle sentido a los designios divinos. Somos capaces de encontrarle sentido a la Escritura. No nos podemos morir sin entender, porque ese entender no es simplemente un conocimiento intelectual, es mucho más que conocimiento intelectual, es sabiduría de Dios. Y a medida que vamos avanzando, a medida que vamos creciendo, qué rico, hermanos, que por la instrucción espiritual que hemos ido recibiendo, tengamos mayor comprensión de la realidad. Que usted pueda decir: lo que yo no entendía hace 20 años, hoy, por lo que el Señor me ha revelado y por lo que he ido escuchando y por lo que he ido aprendiendo y por estar en su escuela y por vivir a sus pies, ya ahora entiendo lo que antes no entendía. Y finalmente, hermanos, 7, les quiero regalar un texto de Colosenses 1 del 9 al 10, que dice: no dejo de orar por ustedes para que lleguen al pleno conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que vivan de una manera digna, agradándole en todo. Les regalo ese texto. Y yo les digo en esta tarde a todos ustedes, a los que están aquí, a los que nos están acompañando virtualmente: no dejo de orar por ustedes. ¿Para qué? Para pedirle al Señor que ustedes lleguen a tener el pleno conocimiento de la voluntad de Él, con toda sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para que puedan vivir de manera digna y todo lo que hagan, lo hagan agradándolo a Él. Que digamos la verdad, uno por ignorancia comete muchos errores en la vida. Por ignorancia. Que usted dice: si yo hubiera tenido la instrucción. Bueno, el hubiera no existe. Y todo contribuye para los que amamos a Dios. Eso está claro.
Pero qué rico que hoy, que ya estamos grandes, podamos tener el entendimiento como don del Espíritu para no seguir equivocándonos en lo mismo. ¿Y saben por qué digo para no seguir equivocándonos en lo mismo? Porque hay que ser creativo hasta para equivocarse. Hay mucha cosa para uno equivocarse. Para uno equivocarse toda la vida en lo mismo. Si usted se equivoca toda la vida en lo mismo es porque no aprendió ¿de qué? Del error. Y ojalá que cada error en tu vida sea una oportunidad para aceptar el don del entendimiento y que tú entiendas qué pasó, por qué pasó y para qué pasó. Alabado sea Jesucristo. Bueno, cierra tus ojos un momento, ciérralos por favor. Vas a pedir ese don, el don de entendimiento. Le vas a decir al Señor: Señor, yo quiero entender muchas cosas y sé que tú me las puedes revelar. Y sé que tú me las puedes explicar. Y sé que tú me las puedes contar. Yo quiero entender muchas cosas. Porque tú les explicaste la ley de Moisés, el contenido de las profecías y de los salmos, y a ellos se les abrió el entendimiento. Hay cosas que no entiendo, que quiero entender y tú me las puedes explicar. Estoy a tus pies, vengo a tu casa, a tu escuela, para comprender lo que hasta hoy no he comprendido, para entender lo que hasta hoy no he entendido, para no quedarme en el sinsentido o en lo inexplicable de lo que me está pasando. Explícame tú, Señor. Explícame tú. Abre mi entendimiento. Explícame tú por qué esta enfermedad. Explícamelo tú. Explícame tú por qué esta tristeza tan larga dentro de mí. Explícame tú por qué esta ingratitud de mi familia, de mis hijos. Explícame tú. Explícame tú por qué tengo que perdonar tantas veces. Explícame tú por qué tengo que amar incondicionalmente. Explícame tú por qué tengo que gastarme la vida sirviendo a tantos. Explícamelo tú. Abre mi entendimiento. Explícame tú por qué estoy pasando por esta situación económica tan crítica y tan difícil. Explícamelo tú. Dame entendimiento. Explícame tu palabra, explícame tu voluntad, explícame tus mandatos, explícame tus designios. Explícamelo tú todo, Señor. Explícame esta soledad que experimento. Explícame esta depresión y este vacío. Explícamelo tú. Escucha, Padre, nuestra oración, atiende nuestra súplica por Cristo nuestro Señor. The world was golden, pure and bright. In your eyes, I found my light. Every laugh we shared so sweet.
so true. In every shade I see you. Autumn memories, the timeless blend. In the season where our hearts ascend. As the days grow short and nights grow long, in my heart you are the song. A melody that never fades away. In the autumn where love will stay. Walking through the forest paths,